Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal están? ¿Cómo están? Ya estamos por acá. Una noche maravillosa, una noche deliciosa. Hoy no está haciendo frío como la semana pasada. Así que vamos a ver esta hermosísima noche que Dios nos está regalando. Bueno, queremos contarles que estamos iniciando mes. Ya se dieron cuenta, ¿verdad? Que estamos iniciando mes. Y como diría nuestra queridísima amiga Katiana, es como ella nos decía, es marzo con M de mujeres valientes, con M de mujeres esforzadas, mujeres que no retroceden, sino que avanzamos. Así que es marzo, es martes de mujeres valientes. Así que estamos por acá, muy buenas noches. Ya por ahí se van a ir conectando algunas chicas, se están conectando algunas chicas y confiando en Dios en que van a haber muchísimo más conexiones. ¿Por qué? Porque hoy tenemos un tema que realmente es súper necesario. Es muy necesario en nuestra vida entenderlo. Pero bueno, antes quiero darle la bienvenida a mi compañera de equipo y al expositor, que es mi hijo. Así que por acá para que nos saluden y nos cuenten cómo están. Así que buenas noches, Vivi, buenas noches, Willy, ¿cómo están? Pueden abrir sus micrófonos para saludar. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto, qué bendición que nos acompañen un martes más, el 1 de marzo, y con un súper tema, la verdad. Pónganle mucha atención, hagan anotaciones. eh, Importantísimo compartir la publicación para que llegue a más personas el mensaje. Recuerden, @destacar para compartirlo. Súper contenta de acompañarlos un martes más. Así es. Hola, hola, ¿qué tal? Saludos para todos. Espero que se encuentren súper bien. Qué bendición estar de nuevo por acá, iniciar nuevo mes, compartir un tema muy especial, muy importante para nuestra vida y aprovechando para saludar a todas las personas que nos ven desde distintas partes de nuestro país, Costa Rica, inclusive Centroamérica y, por qué no, hasta en todo el mundo. Así que felicidades a todos por estar acá y muchas gracias. Así es. Bueno, entonces ya dijimos, estamos iniciando mes, ya vamos por el tercer mes del 2026. Esto va rapidísimo, rapidísimo. Así que hoy, con un tema, la semana pasada finalizamos la serie, ¿verdad? Lo que Dios pide de mí fue una serie muy buena, muy bonita. Si usted no la ha visto, necesito que usted la vaya a ver al canal de YouTube, Mujeres Valientes Internacional, ya se están ahí arriba porque Dios pide de nosotros tres cosas simples para Él, no tanto para nosotros, pero sí para Él. Y la primera que vimos fue hacer justicia, misericordia y ser humildes. Cada uno de los expositores que estuvieron en esa serie nos hablaron no lo que a ellos les parecía, sino lo que Dios dice en su palabra, lo que Él pide de nosotros. Así que vaya por allá, porque ya febrero pasó, pero por ahí queda anclado los temas de la serie que vimos en febrero. En marzo estamos iniciando mes, como ya les dije, esta semana específicamente y el domingo 8 se conmemora, no se celebra, es diferente, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Pero en esta semana, en Mujeres Valientes, hemos decidido compartir con ustedes algunos puntos claves de lo que significa o lo que Dios dice sobre nosotras como mujeres. Lo que nosotras significamos también es en el entorno terrenal, pero también espiritual. Así que no sé si Willy o Vivi quisieran como hacer un comentario sobre esto y lo que ya hoy posteamos el primero. De hecho, se los voy a compartir por acá. La imagen no la puedo compartir porque a la hora de comentar no me lo permite, pero sí puedo pasar como el post de lo que vimos hoy. Si usted no está en el chat de Mujeres Valientes, por favor, escríbanos por acá para poderle ingresar y que sea parte de nosotras y pueda estar recibiendo. Willy, ¿qué piensa lo que acabamos de decir en cuanto a esto del Día Internacional de la Mujer? Bueno, sin duda es una efeméride que en todo el planeta se conmemora. Tiene un origen bastante
interesante y si se quiere hasta bastante lamentable en el sentido de los orígenes de este Ujú, famosísimo Día de la Mujer. Lamentablemente en los últimos años se ha tomado para darle un enfoque equivocado, pero realmente la Biblia enseña mucho acerca de la mujer. La Biblia enseña, entre otras cosas, que la mujer es la honra del hombre, inclusive le da ese estatus en la familia. La esposa es la honra de su esposo, es la ayuda idónea de su esposo. Y en la sociedad se dice en Proverbios capítulo 31 que esta mujer que tiene gran valor, ¿quién la hallará? Su estima sobrepasa las piedras preciosas, es una mujer trabajadora, entregada por su familia. Sin lugar a dudas, Dios da una posición muy importante a la mujer, la exalta en una cultura, Cristo exalta a la mujer en una cultura donde era pisoteada inclusive, y ujú. todo esto es gracias a que la mujer también es creación de Dios, eso no lo podemos olvidar. La mujer es el complemento del varón, el varón el complemento de la mujer, y esto no es una guerra de géneros, como decía hace varios años atrás, esto es un tema de trabajo en equipo, así que no hay duda de que este día podemos aprovecharlo para reenfocarlo en el lugar correcto y, ¿por qué no?, expresar lo que la Biblia enseña acerca de la mujer. Así es. ¿Vivi? Bueno, como mujer, yo les puedo decir que nosotras como mujeres debemos de sentirnos muy orgullosas porque no solo somos la ayuda idónea de los hombres, también muchas veces somos las que acarreamos esos hombres para que vean los caminos de Dios, ¿verdad? Sabemos que los hombres a veces se nos ponen un poco rebeldes, entonces nosotras como mujeres somos esa ayuda idónea, como dice Willy, para retomar el camino de Dios. También como mujeres debemos de ser un ejemplo nosotras como mujeres somos muy capaces, somos fuertes, somos luchadoras, somos inteligentes, somos hermosas y eso también es lo que se trata de conmemorar el 8 de marzo, ¿verdad? La capacidad que como mujeres tenemos. Así es. Así que, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque somos un grupo de mujeres, porque Dios nos diseñó a nosotras. Hoy le posteamos, fuiste diseñada desde el cielo con un propósito. A mí eso me llamó mucho la atención. Y fuiste formada, pensada y fuiste llamada con un propósito. Así que yo quiero que usted de verdad en esta noche lo cale, lo trabaje y visualice esa oportunidad que tenemos nosotras como mujeres. A Dios, Dios le dio al hombre un rol y el hombre es responsable de ese rol. Nosotras, Dios nos dio un rol a nosotras y nosotras somos responsables de ese rol. Así que como dijo Willy, eso no es una guerra de somos mejores nosotras que los hombres. No, no, no. Cada quien en el rol que nos corresponde. Así que dicho eso, todos los días a partir de hoy, que ya iniciamos con la primera clave de una mujer, la primera clave que vimos hoy fue mujer, fuiste diseñada desde el cielo. Así que por ahí acaba de postear en los comentarios para que lo lean, quedan ahí. Y por favor, las que están conectadas en esta noche, vamos a hacer dos cosas. Para las que están por primera vez, por ejemplo, por aquí veo a varias pero bueno, por aquí está Adri Chavarría. Bienvenida, Adri, qué hermoso verla por acá, qué gusto. Pero a todas las que están ahí les voy a invitar que en el comentario vaya y le dé arroba, destacar, no sé, seguidores, no sé cómo lo tienen ustedes, para poder visualizar quiénes tenemos. Pero también, ¿qué le parece si usted etiqueta al menos dos amigas? ¿Les parece? Etiquete a dos amigas. Si puede más, perfecto, pero al menos dos amigas. Primero, para que sepan que estamos trabajando con mujeres y número dos, porque me gustaría que el tema que vamos a ver hoy llegue a más personas, porque creo que es algo por lo que a veces luchamos muchísimo. Yo decía en el comentario que posteaba con la imagen, que a veces le decimos al Señor, haga la voluntad tuya. Yo acepto tu voluntad, pero cuando llegó la voluntad de Él no me gustó para nada. Entonces creo que es necesario saber en qué consiste la voluntad de Dios y cómo yo tengo que entender que debo aceptarla. Pero para eso vamos a tener a Willy que nos va a ayudar bastante y nos va a como ir orientando en esa parte. Mientras tanto, Vivi, no sé si ves, yo veo por ahí, bueno, a Vivi, a Margarita Cruz. em, A Margarita Centeno. ajá, Tengo aquí una que se llama Ivy Hidalgo Torres.
Cuéntenos. Ajá, Está doña Esmeralda Farley, la ujú, teacher Katia, doña Marta, doña Sonia. ujú, Esta chica, Ivy Hidalgo, no sé si ella está conectada por primera vez, y ya se ha conectado con nosotros, que nos lo haga saber ahí por un mensajito. Eh, Doña Sonia dice que ya ha etiquetado bastantes. ok. Chicas, bueno, yo en lo personal, yo voy a etiquetar a las mujeres más importantes en mi vida. Por supuesto que la número uno es mi mamá, ¿verdad? Que me Ujú. encantaría que ella escuchara este tema. Creo que todos en la vida debemos de escuchar este tema, porque va a ser como un golpe a la realidad para muchas, y me incluyo, ¿verdad? Así es. Tengo a Anita Parra. Bienvenida, Anita. Bueno, Martita Mora, ¿cómo está por allá, Martita? El frío, cuéntenos. Ya está en Estados Unidos ahorita. También veo por acá vamos a ver. Veo también a Dianita. Bienvenida. Qué gusto que esté por acá. Qué hermoso saber que está por acá. Un gran abrazo. También veo a Patri. Bienvenida, Patri. Qué gusto que esté por acá. Bueno, por ahí vamos viendo que se van conectando. Pero sí, ayúdenos, como les dije ahorita, ayúdenos este, mm, a, a visualizar, a que llegue más personas en esta noche. Y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Así que voy a pedirle a Vivi por ahí que nos presente este tiempo en oración. Padre amado, te damos las gracias, Señor, por este tiempo, Señor, porque nuevamente nos permites estar conectados para recibir de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que agudices nuestros sentidos, que abras nuestro corazón, Señor, para que todo lo que Willy vaya a hablar, Señor, cale en lo más profundo de nuestro corazón. Te pedimos que tomes el control de cada una de las personas que está conectada aquí. Que bendiga, Señor, a todas las mujeres que en este momento están pasando alguna situación difícil, Señor. Toma el control de sus vidas. Tú mejor que nadie conoces la situación de ellas, y te pedimos en este momento, Señor, que tomes el control y que se haga, Señor, tu voluntad ante todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Así que vamos a prestar atención. Pero si usted tiene algún comentario o alguna duda, por favor, escríbala y nosotros lo vamos a estar visualizando para poder también compartirlo y externar pues opiniones, ¿verdad? Así que, Willy, muy buenas noches y quedamos en este espacio. Bueno, chicas, caballeros también que nos escuchan, porque no dudamos que por ahí puede que hayan caballeros detrás de cada pantalla escuchándonos, jóvenes, niños que están por acá, que van a ver esta grabación posteriormente. Un gran saludo, mi nombre es Willy Ballestero y tengo la bendición de poder ser colaborador de Mujeres Valientes Internacional y de ver nacer este proyecto hace ya casi 6 años de esto, allá por los tiempos de la famosa pandemia, ¿verdad? Y ha sido una bendición para todos. Tan bendición que hemos podido orar por muchas personas, rogando al Señor que según su santo consejo, su santa soberanía y su bendita voluntad les sane. Y el Señor ha respondido esas oraciones porque así lo quiere, porque así lo determinó, porque su respuesta fue sí, voy a conceder la respuesta a tu oración. Y también hemos tenido la oportunidad de orar por otras personas, rogando exactamente lo mismo. Y quizá a veces hemos dedicado más tiempo a algunas oraciones y la respuesta soberana del Señor ha sido no, no te lo voy a conceder. O por lo menos no como me lo estás pidiendo. Voy a concederte la petición, pero de otra forma. Y esto nos llevó a pensar y a reflexionar en un tema que se llama la soberanía de Dios. Eso es un atributo que le pertenece exclusivamente a Dios. De hecho, por eso es Dios, porque Él es soberano. Y la idea en este ratito es que podamos comprender qué significa la soberanía de Dios y no solo qué significa, sino qué dice la Biblia al respecto. Cómo podemos aprender a vivir bajo un dominio y un reino que no nos pertenece, que no es nuestro, donde nosotros no tomamos las decisiones, pero que por alguna razón la palabra de Dios nos enseña que hemos sido beneficiados al ser introducidos en ese reino absolutamente soberano. Y me gustaría
tomar dos pasajes de la Biblia. Si usted quiere apuntarlos, puede apuntarlos por ahí. En Mujeres Valientes creemos que la palabra de Dios es infalible, es inspirada, es toda suficiente. Así que vamos a apoyar nuestro pequeño mensaje de hoy en un texto bíblico. Está en el libro de Daniel. Daniel es un libro del Antiguo Testamento, es un libro que pertenece a la profecía del Antiguo Testamento, y específicamente al capítulo 4 de Daniel. Daniel capítulo 4, vamos a leer solamente dos versículos de ese capítulo, el versículo 34 y el versículo 35. Voy a leerlo para ustedes. Si ustedes tienen por ahí, lo pueden seguir. Daniel capítulo 4, versículo 34 y 35. Y en este texto vamos a estar meditando unos minutitos durante esta noche. Dice, pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y dice, y recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno. Y si usted tiene una Biblia física o tiene su teléfono, hágale una anotación, subraye eso. Su dominio es un dominio eterno. Y sigue diciendo, y su reino permanecerá de generación en generación. Subraye eso también, es importantísimo. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué es lo que has hecho? Subraya ese texto también. La soberanía de Dios depende y significa, muy sencillamente, la soberanía de Dios significa que Dios tiene autoridad máxima e independiente sobre todas las cosas. Dios tiene autoridad máxima e independiente sobre todas las cosas. En este texto, el rey Nabucodonosor era un rey del antiguo imperio de Babilonia, y hasta ese momento el rey Nabucodonosor era un rey pagano que no conocía del Señor. Incluso el texto bíblico nos enseña que era un rey bastante orgulloso, que tuvo que pasar por un proceso de 7 años muy difíciles, donde Dios, como reprensión, como castigo, como amonestación, y considero que más como un castigo que como una amonestación, le entrega un corazón de animal, de bestia, y Nabucodonosor pierde el juicio, pierde su juicio humano y se convierte literalmente como si fuese un animal. No como estos que se autoperciben animales como ahora. No, 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 no. Nabucodonosor se convierte literalmente como una bestia del campo. Su juicio, su entendimiento, su forma de ver el mundo es literalmente la de un animal, al punto que se bañaba con el rocío de la noche, comía hierba del campo y entró en una locura terrible por 7 años, hasta que llegó este momento donde él al final de estos 7 años alza sus ojos al cielo y menciona estas palabras. En este texto, el rey Nabucodonosor, bueno, el profeta Daniel, inspirado por el Espíritu Santo, relata lo que Nabucodonosor dice. Y este texto nos enseña tres verdades. Uno, Dios tiene autoridad sobre todo. Amigas, amigos que nos escuchan, Mujeres Valientes Internacional, si hay alguna congregación viéndonos en este momento, algún liderazgo de alguna congregación, lo que sea que nos esté viendo, el que sea que nos esté viendo, Dios es absolutamente soberano. Él tiene autoridad independiente. Dios no necesita preguntarnos las cosas para hacerlas. Y voy a detenerme por acá un momento. Dios no necesita preguntarte a ti, ni preguntarme a mí si estoy de acuerdo con lo que Él va a hacer, porque Él es soberano. El texto dice claramente que su gobierno es eterno y dice que Él permanecerá de generación en generación. Su poder, su autoridad, su soberanía es eterna. No hay nadie que le pueda decir a Dios, no, yo no estoy de acuerdo, así que no, no lo puede hacer. No, 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 no. No, no existe nadie que le pueda interponer a Dios un recurso de amparo, como decimos en Costa Rica. Nadie le puede levantar su mano y decirle, no, como yo no estoy de acuerdo, usted no lo va a hacer. No, no, porque Dios es soberano. La soberanía significa que Él tiene autoridad sobre todo,
y sobre todos. Y sí es cierto, hay episodios de la Biblia donde Dios se presenta, por ejemplo, a Abraham y le dice, no encubriré de mi siervo Abraham lo que yo he de hacer, pero ese texto no está diciendo que Dios le pidió permiso a Abraham, sino más bien que Dios le está anunciando a Abraham lo que él va a hacer. No es que Abraham decide si Dios lo hace o no, no, es que Abraham se está dando por enterado, por notificado de lo que Dios va a hacer. ¿Estamos? Porque Dios es soberano, absolutamente soberano. Dios es eternamente soberano, inclusive Dios actúa según su voluntad. Vean lo que dice el texto en el versículo 25. Nadie puede detener su mano y no hay quien le diga, ¿qué has hecho? Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Todo lo que está planeado que suceda, todo lo que está profetizado, Dios ya lo anunció, así sucederá porque ese es su santo y perfecto consejo. Déjame decirte una cosa, el plan que Dios determinó para la humanidad se va a cumplir, así tiemble, se parta la tierra, haya o no una dictadura, existan o no los gobiernos totalitarios, esté yo de acuerdo o no, su plan para con el ser humano se cumplirá. Y su plan para con el ser humano es que todo hombre proceda al arrepentimiento y aquel que no proceda al arrepentimiento sea juzgado y sea castigado eternamente. Ese plan se va a cumplir, estemos de acuerdo o no, porque esa es su voluntad. Entonces, una vez claros de qué significa la soberanía de Dios, y nos encantaría que por favor nos escriba ahí en los comentarios si usted está comprendiendo lo que significa esto. Escribe por ahí, sí, amén, entiendo que es la soberanía de Dios. Si usted está por ahí entendiéndolo, por favor, coméntelo para tener claridad de que este punto está quedando claro. Dios es absolutamente soberano. Su autoridad es eterna y es en el cielo y en la tierra. Dios no solo gobierna en el cielo, Dios también gobierna aquí. Dios también tiene autoridad sobre lo que pasa en la tierra. ¿Estamos? Entonces Él es absolutamente soberano. Ahora, quisiera hablar 3 puntos muy breves acerca de la soberanía de Dios para no confundirnos, para aprender a aceptarla y para aprender a descansar en ella. Porque ese es el objetivo de esta noche, que podamos aprender a entender la voluntad de Dios o por lo menos discernirla, aprender a vivir en ella y aprender a descansar en ella, que para mí, a título personal, no sé qué opinará mi mamá, Dunia, Vivi o ustedes, pero para mí ese tercer punto, aprender a descansar en la soberanía de Dios es sumamente importante. Punto número 1, Dios es soberano, pero no es un tirano. Dios no es una tiranía. Amiga que me escucha, Dios no es un tirano. Dios nunca ha actuado en su beneficio propio. Dios nunca ha hecho algo para jactarse él de que él es todopoderoso. De hecho, él ha dispuesto todo un plan de redención a favor del ser humano al punto que su hijo más amado descendió del cielo para sacrificarse en una cruz en favor tuyo y en favor mío. Dios no es tirano. Es soberano, pero no es tirano. Su autoridad nunca ha sido ejercida para reprimir al ser humano. Su autoridad él la ejerció para redimir al ser humano, para comprar su libertad. Él siempre ha actuado en beneficio de la humanidad. Inclusive Filipenses dice que el Hijo, o sea, Cristo, siendo en forma de Dios, no se excusó en eso, sino que se despojó de su gloria, vino al cielo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesucristo mismo, siendo la segunda persona de la Trinidad, siendo todo Dios hecho hombre, decidió morir reemplazándonos a nosotros en la cruz. Eso nos habla de que Dios está interesado en nosotros, que a pesar de que es soberano, no es un tirano. Él nunca ha actuado en favor de él. Y yo no estoy defendiendo a Dios, estoy diciendo lo que la Biblia dice. Dios no ocupa que yo lo defienda. Estoy expresando lo que textos bíblicos nos enseñan. La Biblia enseña que Dios ha desplegado todo un plan de redención en favor del ser humano y
toda su voluntad buena, agradable y perfecta ha actuado en favor de la humanidad. Que la humanidad lo rechace es otra cosa, pero Dios siempre ha actuado en favor del ser humano. Eso es importante tenerlo claro. Todos sus atributos, amor, misericordia, paciencia, bondad, eh, inmutabilidad, omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia, su santidad, su eternidad, su soberanía, han actuado todas en favor de nosotros. Dios no es un tirano. Dios es soberano. Él tiene autoridad máxima, pero nunca la ha usado, pudiendo hacerlo, porque es todopoderoso. Dios nunca ha usado su autoridad suprema para reprimir al ser humano, sino más bien para hacer todo lo que Él ha dispuesto para traerlo hacia Él, para irnos hacia Dios. Y la prueba más grande de su autoridad plena, absoluta, puesta a nuestro favor, es que su Hijo más amado fue entregado en una cruz por ti y por mí. La única persona que podía redimirnos del pecado era Él, y lo hizo por medio de su Hijo. Y lo hizo en favor nuestro. Y su Hijo era santo. Es santo y será santo siempre. Y la Biblia dice que lo trató como un pecador, como si Él fuera un pecador, para que tú y yo pudiéramos ser justificados por medio de la fe. Entonces Dios no es tirano, Dios es soberano. Hasta aquí el primer punto. Y quiero que me digan por favor ahí si lo vamos comprendiendo súper bien. Y esto el rey Nabucodonosor lo tuvo claro. Dios no fue tirano, Dios fue soberano con él. Nabucodonosor exalta en este texto que Él es el Altísimo, que Él debe ser alabado, glorificado, que su gobierno es eterno, permanece para siempre, que todos los habitantes de la tierra son como nada a la par de la autoridad de Dios. Eso lo exalta Nabucodonosor en su gran disertación cuando nos comenta acerca de la soberanía de Dios. En segundo lugar, quisiera que tuviésemos la madurez suficiente para poder comprender esto, porque quizás el punto más importante de esta noche es que la voluntad soberana de Dios es incuestionable. Vamos otra vez. La voluntad soberana de Dios es incuestionable. Amigo, amiga que me escucha, quizás sean más chicas ahorita que chicos, pero no importa, chicas que me escuchan, a todos los que me están viendo en este momento, tú no tienes, ni yo tampoco tengo, vamos a decirlo así, nosotros no tenemos la altura moral, intelectual, espiritual y mucho menos la altura divina para debatir con Dios. No la tenemos. Su voluntad soberana es incuestionable. Sus designios son incuestionables. Yo puedo consultarle a Dios, Señor, ayúdame a entender el propósito tuyo en esto. Señor, no entiendo qué está pasando. Dame consuelo, dame fuerza, ayúdame a comprender, a discernir qué es lo que tú quieres que yo haga. Y el Señor lo va a hacer por medio de su espíritu. Eso es una actitud de humildad, de rendición, de sometimiento a Dios. Eso yo lo puedo hacer. Inclusive Dios no se molesta con esto. Montones de hombres y mujeres, siervos de Dios, fieles que la escritura dice y relata, han hecho esto. Lo que yo no puedo hacer es pretender volcarle el escritorio a Dios y pretender decirle a Dios, ¿a usted qué le pasa? ¿A usted quién le dio derecho de decidir sobre mi vida? Déjame decirle que el derecho Dios se lo ganó cuando te formó porque Él es nuestro creador y nosotros somos creación. Él se ganó el derecho legal a determinar cada una de las cosas que van a pasar en nuestra vida. Déjame decirte que el Salmo 139 dice que cada una de las cosas que están en ti y en mí formadas fueron escritas en su libro sin faltar una sola de ellas. Tú no eres autocreado, tú eres creación de Dios y fuiste hecho imagen y semejanza de Dios. Y eso le da un derecho a Dios legal sobre nuestra vida y a decidir sobre nuestros designios y sobre nuestros caminos y sobre nuestra voluntad.
O sea, Willy, usted me está diciendo que Dios ya determinó lo que va a pasar en mi vida. Sí, Dios ya lo determinó. Usted me está diciendo que mis días ya están contados. Sí, ya están contados. No te vas a morir un día antes ni un día después del que Dios ya determinó que te murieras. ¿Mm? Ahora, ¿dónde entra la responsabilidad del ser humano? Porque si Dios lo controla todo, ¿de qué soy culpable yo? Bueno, soy culpable de haber sabido todo esto, de reconocer que soy su creación y haberlo rechazado. Romanos capítulo 1. Teniendo que glorificar a Dios, no lo glorificaron como a Dios, se envanecieron en sus ideas y conocimientos y queriendo hacerse sabios, se volvieron necios. Esa es nuestra culpa, que reconociendo y sabiendo que no somos dueños de nuestra propia voluntad, que Dios rige y gobierna todas las cosas, nosotros no glorificamos a Dios. Y por eso se produjo la maldad, porque queriendo ser más de lo que somos, nos llenamos de orgullo, de vanidad, y empezamos a torcer nuestro corazón al punto que creímos ser más sabios que Dios y empezamos a pervertir todo lo que existía. La maldad es el resultado de no someternos a la soberanía de Dios. Y empezó en el huerto del Edén, cuando el ser humano pensó que podía hacer lo que quisiera sin tener consecuencias. ¿Ok? Entonces, la voluntad de Dios es incuestionable. La Biblia dice en Romanos capítulo 12 que debemos transformar nuestro entendimiento, renovar nuestro entendimiento para poder entender la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Sí, la voluntad de Dios es soberana, pero esa voluntad soberana está ligada, está literalmente conectada a la perfección, a la bondad y a, a la parte agradable de lo que es Dios. Dios no solamente es soberano, Dios también es bueno, Dios también es amoroso. Entonces, su voluntad soberana no está divorciada de que Él sea bueno, agradable y perfecto. Así que cuando Él pide hacer algo, no nos está pidiendo hacer algo que nos va a hacer mal o que lo va a ofender a Él, sino más bien nos está pidiendo hacer algo que es bueno, que es agradable y que es perfecto, aunque tú y yo no lo entendamos. Amigos y amigas que nos escuchan, hay cosas de este lado de la eternidad que nunca vamos a entender, porque no somos omniscientes, porque Él es el omnisciente. Hay cosas de este lado de la eternidad. La Biblia dice que hay misterios que no han sido revelados porque le pertenecen solo a Dios. Hay cosas de este lado de la eternidad que jamás entenderemos. Jamás. No va a pasar. No va a pasar. No va a pasar. Así que no te esfuerces en justificar la voluntad de Dios. Esforcémonos en aceptarla por fe, sabiendo que es buena, es agradable y es perfecta. Y aquí quiero hacer un comentario muy importante que me nace del corazón decirlo de esta forma. Todos los seres humanos que cuestionaron a Dios terminaron mal. Todos. No hay uno solo que terminara bien. Todos los que lo cuestionaron e intentaron refutar su voluntad terminaron mal. Nabucodonosor termina diciendo, nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho. Hace unos meses, quiero hacer un paréntesis por acá, despedimos a nuestra amiga Alejandra de Mujeres Valientes Internacional, una colaboradora, participante fiel del programa, que si estuviese en vida, aquí estaría conectada también, invitando a sus amigas con su forma de ser. Y si ustedes recuerdan, hicimos cadena de oración y no solo Mujeres Valientes, porque sería muy jactancioso y muy orgulloso decir que solo fuimos nosotros, porque no fuimos solo nosotros, fueron montones de personas que oraron por ella. Yo creo que no vamos a alcanzar a saber cuántos son realmente. Solo Dios sabrá cuántos son realmente. Y todos orábamos, algunos por sanidad, otros para que no sufriera, otros por el bienestar de su familia
y otros simplemente oraron para que la voluntad del Señor se cumpliera. Y según el texto que leímos hoy, ese texto de Daniel, podemos estar seguros que la voluntad del Señor se cumplió. Su voluntad era que ella partiera con el Señor. Esa es su voluntad. Porque si no hubiese sido esa su voluntad, adivinen quién estaría todavía con nosotros aquí. Su voluntad buena, agradable y perfecta fue esa. ¿Cómo se le ocurre decir a usted eso? ¿A este muchacho qué le pasa? Dejó a 2 niños ahí, a 2 hijos. La voluntad del Señor fue esa. Y puedo dar fe porque los conozco, que sus hijos hoy están triunfando. Porque a los 2 los conozco. Ellos están triunfando. Su madre tiene paz. Esa fue la voluntad del Señor. Su voluntad es incuestionable. Es un poco doloroso decirlo de esa forma porque de este lado de la eternidad uno no lo entiende. Bueno, cuando estemos de aquel lado de la eternidad, posiblemente tal vez lo entendamos. Y aún con todo esto, para terminar este paréntesis y continuar con el último punto, porque me parece que este testimonio aporta mucho a esta parte de que la voluntad del Señor es incuestionable. Si tú oraste por sanidad para nuestra amiga, Dios le regaló sanidad. Apocalipsis capítulo 21. En aquel lugar no habrá más dolor. Si oraste por paz, Apocalipsis capítulo 21, versículo 7, Él enjugará toda lágrima. Si oraste por que no sufriera más, Apocalipsis capítulo 21, Él enjugará toda lágrima, no habrá más muerte, no habrá más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Él será su Dios y ellos le serán por pueblo. Al partir a la eternidad, todo el dolor, el sufrimiento, la angustia, el dolor, la intranquilidad, todo eso se terminó. Si tú oraste porque el Señor la sanara, creo fielmente, y eso es algo que creo personalmente, creo que el Señor contestó a la oración. De otra forma, la contestó de acuerdo a su voluntad, pero la contestó, la sanó. Donde está hoy, no hay muerte, no hay dolor, no hay tristeza, no hay enfermedad, ni siquiera hay sol, porque el Señor brilla y su gloria resplandece. Entonces Él cumplió su voluntad buena, agradable y perfecta. ¿Para qué oraron entonces? Porque la palabra del Señor enseña que debemos orar por los enfermos. Y si es la voluntad del Padre, eso dijo Jesús, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, según su voluntad, os será dado. Eso dice el texto. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, está hablando Jesús, según su voluntad, os será hecho. ¿Vieron? ¿Vieron el orden? Entonces, esa fue la voluntad del Señor. Daniel, en este texto que leímos, nos recalca lo que estamos comentando. Esa fue la voluntad del Señor. Y déjame decirte que la voluntad del Señor es perfecta para con el ser humano. Y esto no significa que el Señor se contente con la maldad, ni que Él haya planificado la maldad, porque reitero, la maldad es simplemente la respuesta que se genera a partir de que el ser humano no se sometiera a la voluntad de Dios. Es la consecuencia de vivir fuera de la soberanía de Dios, de creernos autosuficientes. La maldad es la consecuencia de creer que somos autosuficientes. Así de sencillo. Esa es la maldad. Es una consecuencia. Dios no se complace con la maldad. Dios va a destruir la maldad. Entonces, ¿por qué la permite? La permite porque la voluntad de Dios tiene algo que se llama voluntad permisiva, donde el Dios le da la oportunidad al hombre de actuar según lo que él ha dejado en el ser humano. El ser humano fue el que decidió apartarse de Dios. Dios nos apartó del ser humano porque Cristo vino a la tierra y se acercó a nosotros.
El ser humano se apartó de Dios y ahí se alejó de su voluntad. Entonces, punto número uno, Dios no es tirano, Dios es soberano. Punto número dos, la voluntad del Señor es incuestionable. Dios ya determinó todo lo que va a suceder en tu vida. Te aconsejo a que te alinees a la soberanía de Dios para que todo eso que va a acontecer en tu vida cumpla el propósito de ser bueno, agradable y perfecto. Y punto número tres, para cerrar, hoy te invitamos a descansar en la soberanía de Dios. Como hijos de Dios, nosotros debemos aprender a descansar en su soberanía. Dios ya determinó todo lo que va a suceder. Dios escoge a los presidentes, a los reyes de la tierra. El voto que se hizo en Costa Rica hace unos meses atrás simplemente puso en manifiesto su voluntad. Ya la presidenta estaba electa por Dios desde la eternidad. Ya sabíamos, él ya sabía que iba a ser ella, el voto nada más lo manifestó. Así de sencillo. Dios ya contó todos los días de nuestra vida. Dios ya sabe todo lo que va a suceder. Aprendamos a confiar plenamente en que esa voluntad de Dios que Él va a aplicar, esa soberanía divina, es en mi favor, es para mi bien, es para que yo pueda forjar carácter. Santiago capítulo 1, dichosos sean cuando sean pasados por pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y la paciencia carácter y el carácter fe, etcétera. Es para nuestro beneficio. Decide en esta noche depositar tu fe, tu confianza en la soberanía de Dios. El ser que dice de sí mismo, yo soy el alfa y la omega, soy el primero y soy el último. El que se dice de sí mismo ser eterno, el que es tu creador, sustenta el universo, confía en su soberanía y alíñate a ella para que se cumpla el propósito de ser buena, agradable y perfecta en tu vida y en la de tus generaciones también. Mamás que me ven aquí, que me escuchan aquí, en el diseño bíblico que Dios dejó, la mamá o la madre en una familia es el corazón de esa familia. El esposo es la cabeza. La madre es el corazón de esa familia. Proverbios capítulo 31. Ella se levanta temprano, atiende a su familia, a sus hijos, su esposo. Su esposo tiene honra porque ella hace que lo honren. La gloria del esposo es su esposa. Eso dice Proverbios. Mi esposa me ayuda a hallar el bien. Y en el diseño que Dios estableció, tienes un rol importantísimo en la familia. Enseña a tus hijos a vivir bajo la soberanía de Dios. Enseña a tus hijos a que cuando Dios dice no, no es por nuestro mal, es porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y aprende tú a vivir bajo los no de Dios y bajo los sí de Dios. Hay un texto hermoso que dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Sí, pero Él te va a conceder las peticiones del corazón tuyo que están alineadas a su propósito. Eso es soberanía. Dios es absolutamente soberano. Descansemos en eso. Yo sé que para Latinoamérica es un poquito difícil entender el tema de la soberanía porque no vivimos bajo reinos. En ningún país de Latinoamérica hay reyes. Para entender que tenemos un rey al que le debemos obediencia y le debemos sumisión. Bueno, pero en el reino de los cielos sí hay un rey y debemos acostumbrarnos a vivir con eso. Descansa confiado en que el Altísimo gobierna sobre todo. Su reino es eterno, su dominio es para siempre. No hay nadie que pueda refutar su santo consejo. Y hay un pasaje que quiero dejarte de cierre, que no es el texto clave de hoy, pero quiero dejarte de cierre. Dios es tan soberano, tan excelsamente soberano, que Romanos capítulo 8, versículo 38, 39 en adelante dicen,
¿quién acusará a los escogidos de Dios? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así de grande es su soberanía, que nada de lo que Él creó, nada de lo que existe que Él creó, te puede separar de Él. Él siempre ha querido estar cerca de nosotros. Nosotros fuimos los que nos alejamos y su soberanía siempre ha actuado en nuestro favor para acercarnos a Él. Nosotros decidimos alejarnos. Su poder, su autoridad, su eterno gobierno ha actuado para que Él pueda acercarnos a nosotros. A pesar de que Dios es soberano y tiene el poder absoluto y total para hacer con nosotros como guste, déjame decirte que ese Dios todopoderoso, todo sapiente, o sea, omnisciente, presente en todo lugar, ese Dios inmutable, ese Dios eterno, ese Dios que tiene autoridad y regirá con barra de hierro al mundo, ha decidido porque simple y llanamente quiso, decidió complacerse en corazones humildes que le buscan. Decidió perdonar eternamente los pecados de aquella persona que cree y los confiesa delante de Él. Y no solamente eso, ese Dios soberano decidió adoptarnos como hijos a todos los que depositan su fe en Jesucristo. ¿Vieron cómo su soberanía no es para jactarse a sí mismo? Dios nunca se ha jactado de su poder. Dios no tiene necesidad de eso porque Él sabe que Él es todopoderoso. Ah, el diablo sí tiene necesidad de sentirse poderoso. Dios no. Dios no la tiene. Él sabe que Él es todopoderoso. Su soberanía actuó desde antes de la fundación del mundo, conociéndote antes de nacer, decidiendo aceptar corazones humildes, perdonar los pecados del que los confiesa y adoptando como hijo a todo aquel que por medio de la fe viene a Jesucristo. Dios tiene la autoridad máxima para hacer esas tres cosas. Y esas tres cosas aún siguen vigentes para el corazón que trae su fe a Jesucristo. Ven a Cristo, porque ahí, en Cristo, no solo vas a ser hijo de Dios, que ya eso ya es bastante extraordinario, sino que vas a aprender a vivir en el propósito de Dios, a entender su soberanía, a aceptarla. Y cuando hablo de entender, no estoy hablando de juzgarla, estoy hablando de discernirla, de poder entender, esto hace bien para mí. Ven a Cristo, pon tu fe en Jesucristo, pon tu fe en Jesucristo. Y quisiera terminar con una oración por ti. Y quiero invitarte a que en esta noche, si sientes la necesidad de pedirle perdón a Dios, porque en algún momento cuestionaste su soberanía, hazlo. Eso es humildad. Si sientes la necesidad de preguntarle al Señor, ¿cuál es el propósito de todo esto en mi vida? Hazlo, te va a contestar. Y lee la Biblia. Aquí están las respuestas, aquí está revelada la verdad. Pero si sientes la necesidad de entrar en su soberanía, y eso significa recibir a su Hijo como tu único y suficiente Salvador, hazlo también. Solamente ahí vas a tener las herramientas suficientes para poder entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oremos. Padre, te damos gracias por esta noche. Gracias porque podemos confiar en que aunque el mundo se estremezca o se caiga a pedazos, tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo Rey, tú sigues gobernando sobre todo.
Los presidentes y reyes de la tierra son puestos y quitados por ti, y no hay nadie que pueda cuestionar tu santo consejo. Te adoramos y te exaltamos, Señor, porque tú eres rey para siempre. Eres el rey de los cielos, el inmortal, el invisible, el único y sabio Dios eres tú. Padre, hoy te pedimos perdón por todas las veces que en nuestro corazón, en nuestra mente y con nuestra boca hemos cuestionado tu soberanía. Hemos puesto en tela de juicio que tú eres omnisciente, o que quizás hemos tratado de comunicar que no sabías lo que hacías al permitirnos pasar por una prueba. Perdónanos por esa actitud tan arrogante, tan poco humilde, Señor. Y enséñanos a depender de ti, a aceptar tu voluntad y a entender que tu santo consejo es eterno. Y también hoy, y si tú quieres hacer esta parte de la oración con fe, hazla, por favor. Hoy te pido que me perdones por todos mis pecados de aquí para atrás. Todos los que puedo recordar y los que ahorita ni siquiera recuerdo, pero todos te pido que me perdones. Y hoy por fe recibo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Hoy decido depositar mi absoluta fe en ti, Señor Jesús, como aquel que me permite ser adoptado por el Padre como hijo, perdonado para siempre de mis pecados y acercado y unido a ti por medio de tu Espíritu Santo. Hoy te reconozco como Salvador y ayúdame a descansar en la soberanía del Padre, a entender que Él es santo, perfecto y que esto obra para bien. En el nombre tuyo, Señor Jesús, entrego mi vida en tus manos. Amén y amén. Amén. Bueno, creo que un tema podrías extenderse muchísimo, pero realmente lo clave, los 3 puntos que vimos claves ahora, ¿verdad? Trabajarlos, eh, analizarlos, y, y ver, ¿verdad? Como decíamos ahora, dónde estamos. El primero era Dios es soberano, no es tirano. La voluntad soberana de Dios, o sea, no se cuestiona, es incuestionable. Y descansar en la soberanía de Dios. 3 cosas importantes sobre el tema. Yo pregunté que si tenían algunas dudas. Creo que por aquí, no sé si Vivi me puede ayudar. Bueno, primero preguntarle a Vivi qué enseñanza te deja, ¿verdad? Este tiempo. Ay, chiquillos, bueno, yo sí lloré. La verdad es que, como les dije al principio, este tema se las traía. Mm, Muchas veces, tal vez inconscientemente, lo hacemos. mm, eh, Cuestionamos alguna cosa que nos pasa en la vida y no nos ponemos a pensar en lo que Willy nos decía, que es la soberanía de Dios y porque Dios lo determinó que era así. Yo me imaginaba como cuando nosotros como papás, perdón, sabemos que, qué sé yo, que, por ejemplo, mi hijo que está en el colegio, que se está juntando con una persona que no me agrada, mm, que yo mm, sé ya por intuición de que ahí no es, y que yo vengo y le hablo y lo regaño, y le digo, mire que eso, y que se enoja. Así mismo me visualicé yo, como cuando a uno le pasa algo y uno dice, pero ¿por qué? Si yo de aquí, porque Dios lo decidió así, punto. Tenemos que aprender a ser obedientes a lo que el Señor nos manda hacer o nos dice que no. Los no del Señor no son cuestionables. Y aprender a ser obedientes y dar gracias en todo momento. Y otra cosa que Willy dijo, que es muy cierta, que tenemos que aprender a pedirle a Dios. Porque muchas mm. veces le decimos, Señor, que se haga tu voluntad, y viene el Señor y hace su voluntad y nos enojamos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Así es. No sé si ven algunos comentarios. Yo veo em, aquí uno de la teacher Katia. ajá. Dice, de los 3 puntos con lo que ha expuesto Willy, considero
lo que más nos cuesta es descansar en su soberanía. Gracias, Willy, por dejarte usar por el soberano para renovar nuestro entendimiento a la luz de la palabra. Amén y amén. Así es. Sí es cierto, nos cuesta más, ¿verdad? Ese descansar, porque podemos entender los otros, pero otra vez vuelve nuestra humanidad, sale Sí. más, ¿verdad? Creo que algo de lo que ojalá nos quede a todos claros en esta noche, y es de aquí en adelante, bueno, ya hablamos con Dios, ya oramos, le pedimos perdón, porque yo no diría, o sea, yo diría que casi que todos hemos pasado por ese proceso, hemos cuestionado y por qué es que no es justo, Dios, esa persona no merecía eso. Señor, es que hay otras personas que hacen más daño que entramos en ese dilema y hasta le reclamamos a Dios como como si nosotros tuviéramos propiedad para reclamarle, ¿verdad? Este, creo que de aquí en adelante hoy hemos entendido y podamos compartirlo con nuestros seres queridos, con otras personas cuando estemos viviendo situaciones difíciles. En este caso, hablamos de una partida de un ser humano, ¿verdad? Que es la parte que más duele. Más cuesta. Pero, pero digámosle que también hay otras pérdidas. Hay otras pérdidas que también cuestionamos fuertemente, ¿verdad? Qué sé yo, un trabajo, una casa, X cantidad de cosas, ¿verdad? Pueden pasar, suele pasar que nos cuestionamos muchísimo. Entonces, de aquí en adelante es poderle tener respuestas a las personas cuando los escuchemos decir eso. Creo que sabiamente es decirles, primero escuche lo que estás diciendo. Estás tomando una posición de juez, de juzgar, cuando no nos corresponde, y entender de que la soberanía de Dios es incuestionable. Y sí, bien lo dijo Willy ahora y eso me trajo a la memoria inmediatamente em, cuando estuvimos orando por Alejandra. Nosotros realmente nuestro milagro era verla nuevamente y poderla abrazar y volvernos a reír y gozarnos y todo como hacíamos con ella. Pero cuando escuchamos la noticia, creo que a muchísimos nos tocó, aparte de la partida, entender por qué. ¿Y esto? ¿Y qué pasó? ¿Verdad? Y cuando estuvimos hablando, yo le decía a Willy, y Willy me decía eso, mami, es que el día, ya Dios, ni un día antes, ni un día después, ya Dios sabe y tiene escrito el día que Dunia ya va a dejar no va a estar en este plano terrenal. Y eso nos cuesta entenderlo, ¿verdad? Por eso, bien decía al final, hay que descansar. Descansa en la soberanía de Él, es lo más importante. Dice Madre, doñas, ajá. a veces hay que tener cuidado, y eso es un consejo para todos, hay que tener cuidado, Mm, porque nosotros normalmente lo que más cuestionamos de Dios es su carácter. ujú, Sus atributos son el reflejo de su carácter. ¿Por qué si Dios es bueno permite esto? Estás exacto. cuestionando el carácter de Dios. Ujú, Estás cuestionando un ser que es infinitamente superior a ti, ujú, que te creó, que conoce todas las cosas, pero es que era un niño. ¿Cómo un niño le va a dar cáncer? Bueno, hay procesos biológicos, hay situaciones meramente humanas que a veces, aunque Dios es soberano, hay ujú, cosas que son consecuencias de procesos humanos que uno no puede entender. claro. Inclusive a veces Dios permite, y Dios ha permitido montones de veces procesos de dificultades en el ser humano para que éste forje su carácter. Ujú, Forja su carácter. El apóstol Pablo es un gran ejemplo. Él padecía de una situación física. El gran apóstol Pablo, el que fundó y escribió el 57% del Nuevo Testamento, el gran apóstol Pablo oró 3 veces para que el Señor le sanara y la respuesta del Señor fue no, mi gracia es suficiente. guau, Jesucristo oró al Padre para que, preguntándole si existía otra forma de cumplir el propósito de redención que no fuera por medio de la cruz, porque era un propósito muy doloroso, y el ujú, Padre le dice al Hijo, y esto es interesante, el Padre le dice a su Hijo, mm, no, no lo guau, hay, tienes que ir a la cruz. Jesús no tuvo alternativa, Jesús tenía que ir.
Elías quiso huir y el Señor le dice, ¿qué haces tú aquí? Jonás intentó huir de la presencia de Dios y el gran pez lo agarró, se lo tragó y ¿dónde lo vomitó? En las costas de Nínive. Jonás iba a ir sí o sí porque Dios es soberano. Ese es su carácter. Así es, sí es cierto. O sea, es importante y es necesario reposar, descansar. Ok, Dios es precioso y poderoso, nos dicen por acá. Vivir en su propósito, nos dice Katia Lemaire. Muy bien explicado, nos piden, qué hermosa palabra, gloria a Dios, nos dice Adri. em, Dice Katy Rodríguez, hola, algunas veces no entiendo su voluntad, pero la acepto. Hermosa palabra, Dios te bendiga y te siga usando, Willy, nos dice Martita. Dice Katy, descanso en Él. Así es, Katy. Eso es lo que nos queda, descansar en Él, confiar en Él y tener la certeza de que Él tiene todo planeado y bajo el control, y ni una más ni una menos. Va a ser así. Inclusive Va a ser. Ajá. hay un Ajá. salmo que puede traer consuelo a la vida de los que están pasando por una dificultad que a mí hace un par de años me generaba mucha paz. Hay un salmo que es una promesa sobre el pueblo de Israel, pero que en Cristo, cuando se proyecta la iglesia en Cristo, esa promesa cae sobre todos los que son verdaderamente hijos de Dios. Y es un salmo que dice, he aquí, así empieza, he aquí, no se adormecerá, ni tampoco guardará sueño el que cuida a Israel. El que Ujú. guarda no se adormece. Estás por un proceso de dificultad. Bueno, el Señor no se ha adormecido. No fue que Dios se descuidó y, ay, le pasó esto. No, 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 no. No se adormece el que te guarda. José es un buen ejemplo de eso. No se adormece el que te guarda. Entonces confía en eso. Confía en el que en medio de la prueba, esa es parte de las cosas que tienen que suceder. Su voluntad va a seguir siendo buena y algo el Señor nos quiere enseñar, algo quiere probar. Job fue probado siendo justo y todo era para probarle a Satanás que Job iba a ser un hombre justo. Y Job ni vela tenía en el entierro. A Job lo cogieron de chivo expiatorio, digamos, por decirlo así. Lo cogieron de chivo Sí, expiatorio. Job sí. ni vela tenía en el entierro. Era un tema entre Dios y Satanás. Ahí ese era el tema. Listo, el tema estaba ahí. Y Ujú. cogieron a Job de chivo expiatorio y cómo terminó la voluntad soberana de Dios restituyendo a Job, dándole 2 veces más de lo que tenía, el diablo avergonzado como de costumbre, y Job exaltando el nombre del Señor. Ahí está, la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Exacto. Así que de aquí en adelante, cuando hablemos, ¿verdad? De lo que es la voluntad de Dios, tengamos claro eso, que yo no puedo torcer el brazo a Dios, yo no puedo obligar a Dios, no estoy en esa posición, no, o sea, o sea, no es que es algo, yo a veces, me asusto muchísimo cuando yo escucho y he escuchado gente, he escuchado muchas personas, es que Dios tiene que hacerlo así, porque sí, porque sí, me la tiene que devolver o me tiene que devolver. Yo lo viví familiarmente, vivimos en mi familia, vivimos ese proceso hace muchos años y, y créame que cuando pasó médicamente, nos dijeron en la familia, una hermana tenía una X, pasó por un proceso muy duro y los doctores nos dijeron, no hay mucho que hacer en ella, nos dieron una opción y bueno, hubo un parte de la familia que dijo, no, es que no, Dios tiene que dárnosla, o sea, y créanme, y les cuento que sí no la dio, pero fueron 28 años de tenerla en cama en una condición dura y difícil. Y yo ahí aprendí que no era la cosa no era como yo decía, sino como Dios decía. Así que de verdad, edifiquémonos, aprendamos, nunca olvide que Dios es amoroso, Dios es fiel, Él cuida a sus hijos, Él ama a sus hijos, pero también Él tiene una posición y a mí Él me dio otra posición. Y que no se nos ocurra ponernos en la posición de Dios, porque Él es soberano y yo soy hija del rey. Hasta ahí. Los hijos del rey
tenemos una cuota de... Yo en esta tierra, Dios me puso a mí para poder bendecir a otras personas, para poder servir a otras personas, para que otras personas conozcan del amor de Dios. Esa es mi posición. Mas no es obligar a Dios que haga su voluntad. Es más, nosotras aquí, mujeres valientes, hemos hablado de Cristo muchísimo. Le hemos hablado de lo que significa el amor de Cristo, el amor de Dios. Y hay gente que sigue haciendo lo mismo. Bueno, esa no es mi responsabilidad. Ya yo la hice. Ya yo hice una parte que Dios me encomendó. Eso le corresponde a Dios, a trabajar con esas personas. Entonces, gente en su familia, cuando usted pone a su familia en manos de Él, no obligue a Dios que haga lo que usted quiera. Dígale, Señor, haz tu voluntad. Solo haz tu voluntad. Y sea contundente con eso. Señor, haz tu voluntad. Yo le decía a mis amigas, ¿verdad? Que siempre le he pedido a Dios de que estaban mis hijos en el vientre, les decía a Dios, Señor, dales una esposa que se les sea ayuda idónea a ellos, que sean personas que hagan crecer a la otra persona. Y le he orado así y ahí estamos. Bueno, ya Willy ya tiene 4 años, yo creo, va para 5 años, ¿verdad? De que Dios ha puesto a esa persona y pues ahora mi hijo menor, pues también, y seguimos orando para que el Señor siga trabajando en la vida de ellos. ¿Por qué? Porque eso es lo que como padres nos toca. Yo no puedo obligar es que no tiene que ser así, es que yo quiero, no, no, eso es, entonces dejemos que Dios trabaje. Dejemos que sea Él quien actúe en la vida de cada una de las personas y no permitamos y no nos que no ese ego no nos llegue a nosotros que hacernos creer que somos como dijo el pastor donde yo voy, doña toda, ¿verdad? Que creamos ser doña toda y yo, no, 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 usted solo es una partecita de lo que Dios diseñó y de Dios construyó y lo que Dios tiene preparado para. Así que con eso me gustaría muchísimo que nos quedemos, ¿verdad? No tome el papel que no te corresponde. Usted no es Dios. No es ni ángel, ni querubín, ni nada por el estilo. Usted es un ser humano igual que yo, que es transformado por la sangre de Cristo. Así de simple. Así que con eso quiero cerrar aquí un mensaje que dice, excelente mensaje, muy edificante. Dios continúe dándote sabiduría más de lo que Él te ha dado hasta el día de hoy. Me conmovió en mis entrañas lo más profundo. Qué bueno, nos alegramos muchísimo. Comparten este live. No se lo dejen ustedes. Debemos aprender a darle toda y completa autoridad a Dios. Wow, eso es muy fuerte, doña Marta. Es muy fuerte, pero es así. Pero hoy he aprendido cómo debo hablar en mí y en otras personas. Lo hacía en mis seres queridos, lo hacía con mis seres queridos que ya han partido, nos dice por acá. Bueno, así es. Por allá se nos contaba que ella está convencida de que también doña Claudia, que en esta semana falleció, está con el Señor y que fue la voluntad del Señor. Así es, así es así, es la voluntad del Señor. Así que con eso nos vamos a quedar y vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría cada día. Ahorita quiero poner las peticiones en manos de Él. Padre, en esta noche oro por la petición de Katia Lemaire, Señor, por esa situación que está atravesando, Señor, en su columna, en su cuerpo. Pedimos, Señor, que tú traigas sanidad a ella también, Señor, que en tu voluntad, mi Dios, tú la diseñaste, conoces todo lo que hay en ella y sabes lo que le afecta, mi Dios, así que la ponemos en tus manos, al igual que la petición de doña Sonia Rivas, Señor, por el bebito Mateo, Señor, por su recuperación, que hicieron una operación de corazón abierto. Así que oramos por ese bebito en el nombre de Jesús. Tú pones tu mano, Señor, y traes restauración por completa a la vida de él. Oramos también, Señor, por las otras peticiones que ella nos has indicado, Señor. Quiero orar, mi Dios, en esta noche por Katiana también, para que tú sigas obrando en la vida de ella, en la familia, en el tío de Josué también, el Señor, que ha estado delicado de salud. Oramos también, mi Dios, por él. Quiero también que oremos, mi Dios, por Cris, Señor. Pedimos que tú fortalezca la vida de ella, a la
través de la pérdida de esta ser querido, Señor, esta persona que ha partido. Yo quiero que tú fortalezca la vida de ella en este momento, Señor. Abrázala ahí donde ella está, mi Dios, y que tu gracia y favor esté con ella en todo momento. Oramos, Señor, en este momento. Y ahí donde usted está, yo quiero que nos unamos en oración en este momento por la situación que está viviendo en Medio Oriente. Quizás nosotros no sabemos y no dimensionamos lo que pasa, pero allá está pasando una situación que hay personas que están siendo afectadas por un conflicto de intereses de otros. Así que, Padre, en esta noche oramos por esa situación, Señor, que está viviendo Medio Oriente, por los niños, Señor, que son los más afectados, por las personas civiles, mi Dios, que tienen temor, Señor, de salir a las calles, de hacer sus trabajos, de sus labores. Oro, mi Dios, para que tú, Señor, protejas la vida de ellos, mi Dios, y que esto, ese Señor, que esto tome un rumbo, Señor, y que las partes también puedan entender, mi Dios, que tú eres paz, que tú eres, Señor, el refugio en todo momento. Pido, mi Dios, por las personas en este momento que necesitan un trabajo, Señor. Provee ese trabajo que necesitan, Señor. Provee esa fuente de trabajo en este tiempo. Y quiero también, Señor, cerrar orando por el hijo de Doña Digna, Señor, por la familia de Doña Digna, que hoy falleció su hijo, Señor. Que tú consuele la vida de esta mamá, que tú fortalezca la vida de esta mamá, Señor, en medio de este dolor de la partida de su hijo, Señor. Pido, Señor Jesús, que seas tú dando consuelo a estas familias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos también por este ministerio, por lo que tú has puesto, Señor, ya casi 6 años de estar acá, Señor, llevando tu palabra, que, Señor, y que calen corazones. Gracias por las mujeres que han conocido de ti a través de acá, Señor, y que han entendido que hay que seguir haciendo la gran labor y la gran comisión, Señor. Oramos por cada una de ellas en esta hermosísima noche, Señor, y te damos gracias a ti por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queremos recordarles, como dijimos al inicio, que iniciamos marzo, iniciamos marzos con M de Mujeres Valientes, dijo Katy, eso se me quedó grabado desde esa vez, pero sobre todo también que esta semana estamos en Mujeres Valientes trabajando en puntos claves de lo que de la labor de lo que somos nosotras ante los ojos de Dios. Así que por ahí va a estarle llegando. Si usted no está en el grupo de WhatsApp, escríbanos. Por favor, escríbanos. Me gustaría estar ahí. Me gustaría recibir palabras. Así que comparte este like, por favor. No se lo deje, chicos, para despedirse. Bueno, de parte mía, muchísimas gracias por acompañarnos un martes más. Fue mucha bendición. Gracias, Willy, por esa palabra. Creo que más de uno la necesitábamos escuchar. Eh, los esperamos el otro martes, porque el otro martes también vienen cosas bonitas. Este mes va a ser un mes muy activo en general. Entonces, los esperamos y cualquier petición que tengan, pueden contactarse con tú, ¿verdad? Así es. Bueno, muy buenas noches para todos y espero que la pasen súper bien, a vivir una semana llena de energía, a sonreír en la vida, a agradecerle a Dios, a darle honor en todo y a depender de su soberanía. Así que nos vemos, un gusto haber estado con ustedes. Quiero nada más antes de, porque me llegó ahorita de último esta petición y la vamos a hacer ahora sí. Padre, yo pido por la audiencia en el juzgado de Jorge, Señor, el hijo de doña Marta, para que todo salga bien, Señor, y que tu nombre sea glorificado. Lo ponemos en tus manos, Señor. Tú conoces toda la situación que significa o lo que va a suceder ahí, Señor. Ya tú sabes, mi Dios, tú tienes todo bajo control, así que dale paz a Jorge, a doña Marta y a toda su familia también en este momento. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias. Amén. Bueno, bendiciones, de verdad que Dios me les guarde y que me les dé una hermosa noche y cerramos con este canto ahí mientras vamos haciendo los cielos.
Es su forma de mirar, viendo todo bien o mal. Aún así, el